Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Soy Carlos Liaskovich. Como todos los miércoles al mediodía nos encontramos en esta cita que habla sobre aquellas empresas que, a pesar de estar en la sigla pymes, no son ni pequeñas ni microempresas, sino que tienen entre 35 y 300 empleados, tienen mucha más complejidad, tienen una trayectoria importante de probablemente una o dos generaciones, si son a veces tres, si son empresas familiares, y tienen también un rol importante como proveedoras de grandes empresas. Algunas empresas medianas también tienen marcas para el consumidor final importantes y generan buena parte del empleo privado, entre un 20 y un 25%, y una porción interesante de las exportaciones. De modo que M de Medianas, para los que no nos escuchan habitualmente o nos escuchaban y ahora volvieron a encontrarnos, se centra en la problemática de estas empresas. Nuestra co-conductora, María Elena Larabate, está a punto de integrarse al piso y en contados minutos la vamos a tener con nosotros. Pero hoy en el piso tenemos un invitado especial que inmediatamente voy a presentar. Buenos días, Martín Hassan, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, nada, sumándonos y viendo qué podemos aportar a este universo en el cual me siento muy identificado porque hace muchísimos años que tengo empresas que cumplen con este rol que acabas de identificar. Excelente. Bueno, Martín Hassan es el director y fundador de Agency. Sí. Yo no sé muy bien cómo pronunciarlo porque la grafía es AHG en sí, con lo cual la pronunciación se complica un poquito. Lo hacemos a propósito. Vos sabés que a mí en la época la gente yo tenía otra empresa antes que se llamaba Experience y la gente me decía, siempre haces empresas con nombres raros. Y en realidad esta Agency tiene... mi intención no era hacer una agencia con nombre raro, era hacer una agencia de, como vos decís, H&G, de Hassan y Jiménez. Mi socio se llama Jiménez. Era como la idea de la empresa entre el turco y el gallego, digamos, ¿no? Claro. Hassan y Jiménez. Pero para ponerle la agencia de Hassan y Jiménez le pusimos Agency, pero la H y la G de nuestras siglas están allí presentes. Está muy bien. Bueno, y la agencia, vamos a contarle a nuestros oyentes, la agencia por supuesto es de marketing digital. Uh-huh. Pero Martín, si cualquiera que mira tu currículum, se va a encontrar con una suerte de Mad Men. Wow. Para los que vieron la famosa serie, que arrancó en los años 90, digamos, su carrera profesional. Incluso 80, te diría. Fines de los 80. Fines de los 80. Ese es me parece un primer desarrollo que me parece interesante, de paso para hablar sobre el mercado, que es la trayectoria desde el mundo, digamos, analógico de la publicidad y del marketing hacia el mundo digital, digamos que vos lo viviste con tu propia trayectoria. En primera persona. Bueno, mucha gente me tiene asociado a lo que es el mundo del marketing digital. Yo creé en su momento en Experience, que fue una gran agencia, una de las más importantes no solamente de marketing digital, sino además de emprendedorismo digital. Okay. Desarrollamos una incubadora de startups digitales que se llamó NXTP Labs, en el cual invertimos en más de 200 startups digitales en toda Latinoamérica. De hecho, yo venía de trabajar en el grupo McCann Erickson en toda la parte de marketing digital y fui el primer presidente y uno de los fundadores de Interact, que es la cámara de empresas de marketing digital. Que sobre eso vamos a hablar. Exactamente, con lo cual mucha gente me tiene muy asociado a, el mundo del marketing digital tiene mucho que ver conmigo. Y en realidad, vamos a poner el foco en estos inicios, bienvenida Marianela, de que yo empecé trabajando cuando el marketing digital no existía, el marketing era mucho más analógico. Y tengo una anécdota que siempre me gusta contar, que en el año 1991, por eso yo te decía, arranqué en los 80, en los 90, yo trabajaba en una agencia de publicidad que se llamaba Werenkraut, no existe más. Uh-huh. Y un día me llama el presidente de la agencia a su oficina, me dice, Martín, sentate por favor, tomamos un café, y me mira y me dice,
¿por qué sostenés que en esta empresa tenemos que comprar una computadora? Qué lindo. Y le tuve que explicar durante media hora por qué no solamente teníamos que comprar una computadora, sino que teníamos que comprar computadoras para todas las personas. Y él me dijo, ¿te parece? Si la agencia funciona fantástico sin computadoras, no estoy hablando de internet, estoy hablando computadoras. Y me acuerdo, me fui a los 4 o 5 meses de esa agencia y un año después fui a tomar un café con él y me mira y me dice, compramos 2 computadoras. Como diciendo, mirá. Viste que te hicimos caso. Exactamente. Con lo cual yo ya desde esa época me acostumbro a que la gente mire y dice, ¿y por qué marketing digital? ¿Y por qué inteligencia artificial? ¿Y por qué? Bueno, porque el mundo evoluciona hacia un lugar y nosotros tenemos que ir acompañando esa evolución que tiene el mundo y que tienen las empresas. Y como siempre digo, a veces uno puede leer a los especialistas o puede mirar qué está haciendo la gente. Y la gente nos va indicando cuál es el camino. Sobre esto mismo, y yendo, digamos, mucho más allá de lo que es la publicidad, porque vamos a hablar de marketing, que incluye a la publicidad, pero la supera ampliamente, ¿qué se le puede pedir y qué no se le puede pedir al marketing digital? Se le pueden pedir muchísimas cosas. De hecho, a veces a nosotros nos llaman para consultarnos ¿y ustedes hacen esto? El marketing digital es una disciplina muy amplia y de hecho en la cámara, en Interact, tenemos casi 100 agencias y no es que todos hacemos lo mismo. Hay algunos que se especializan en campañas de branding, campañas de performance. Hay una disciplina que nosotros tenemos que se llama social listening, que es escucha digital de lo que está pasando en las redes sociales. ¿Influencers? Hay marketing de influencers, tenemos agencias de marketing de influencers, tenemos empresas especializadas en desarrollo de software, Bien. en estrategias de CRM. Vinculada a innovación, realidad virtual, aumentada. Tenemos empresas que se especializan en la concepción y en la producción, Buenísimo. porque son como 2 cosas distintas. O sea, hay que ponerse a producir los cascos de realidad virtual y sumergirte en este mundo de realidades ficticias, por decirlo de alguna manera. Pero que pie en apuntan... metaverso? A ver, en algún Yo sé que momento... es muy incipiente. No, en realidad hay un debate en torno al metaverso. Tuvo sus modas. Viste que Sí. el mundo digital tiene este tema de las modas. En una época eran los NFTs y ahora todo el mundo habla del NFT. En otro momento se hablaba del metaverso. Pero en realidad, y a mí me agarró, fue hace creo que 3, 4 años que en medio se puso de moda el tema del metaverso. Y a mí me hacía acordar a que en la época que yo estuve en la facultad, yo estudié comunicación social en la UBA, universidad de la cual afortunadamente ahora tengo la suerte de tener una diplomatura en marketing digital. La diplo. Exactamente. Y ya en su momento se hablaba de la realidad virtual, de este tema de la sensorialidad, aun cuando todavía no existía internet, ya se hablaba de que la virtualidad se podía reproducir. No me quiero ir a la época de Bioy Casares y su invención de Morel, digamos, pero que es un predecesor de las realidades virtuales. De Bueno, pero manera. Cuando yo estudiaba también comunicación, en la materia de administración, vimos el famoso Second Life. Exactamente. ¿no? Sí, Entonces sí, es sí. interesante pensar que cambia los soportes o las distintas materialidades, por decirlo de una manera, pero no lo que vamos a buscar en esto al marketing digital. ¿Qué vamos a buscar? Vender, socializar, que lo hemos hecho en ferias, se ha hecho debates en Ágora Pública, después fue Twitter o X, en estos reclamos del marketing digital. Y con esto de que todo es, digámosle, medible. Somos como más exigentes que con el offline, cuando llega a vos alguien de, quiero vender por Instagram. Claro, que volvemos a la pregunta de base, Claro. ¿no? ¿Qué pedirle y qué no al marketing digital? A ver, yo creo que se le puede pedir de todo, lo que sí después tenés que entender que tenés empresas que son especialistas en algo Claro. y Bien. no son especialistas. O sea, el que es especialista en marketing de influencers, no le pidas campaña de performance. El que es especialista en performance, no le pidas desarrollos tecnológicos, ¿sí? Lo que nos termina pasando muchas veces, y en la cámara esto lo vemos, es que nos complementamos entre las agencias, porque a veces nos dicen, che, pero ustedes son competidores. Muchas veces no. Hay agencias que venden el mismo servicio que yo, pero hay muchas que venden servicios complementarios. Claro. Y muchas veces un cliente viene y me dice, che, ¿vos me podés desarrollar una app? Le digo, no, porque no es una especialidad de mi agencia el desarrollo de apps, pero sí trabajo con agencias especialistas en desarrollo de apps, con lo cual la traigo, nos sumamos, es transparente, che, el desarrollo de la app te lo va a hacer él, pero la estrategia digital para promocionar esa app, para definirle un nombre, para generar una awareness, que esto cuando nos preguntamos cuál es la palabra awareness es ¿qué hacemos para que la gente la valore, sea apreciada, la visualice? Bueno, todas estas cosas dentro de lo que es el universo del branding. Después tenés el universo del performance, que es especialista en
Ahí sí, vender, vamos a vender, Ahora, vamos a generar números. Yo me pongo en la cabeza del dueño de una pyme, de una mediana, perdón, una empresa de 100 empleados con su sector, su porción de ventas, su market share que probablemente sea interesante, pero esta mediana no tiene un equipo de marketing tan desarrollado y necesita hablar con el señor marketing digital, es decir, no puede atender tantos proveedores. Ujú. ¿Esto hay alguna forma de resolverlo desde la mirada del gerente de marketing o del dueño de esta empresa? A ver, uno de los servicios que yo más desarrollo es entender la realidad de una empresa y poder ofrecerle una solución a la altura de sus necesidades. Y a veces esa solución se la puedo brindar yo y a veces le digo, mira, es mejor que contrates una persona que te pueda realizar esto y en todo caso yo te asesoro, te acompaño, pero hay veces que necesitas una persona in-house que resuelva eso y hay veces que no, a veces por ahí necesitas una agencia y a veces necesitas un call center para que te salga a vender, ¿no? Claro. El tema es entender dónde te aprieta el zapato, cuál es la necesidad que tenés y cómo acomodar la respuesta a esa necesidad que tenés y que sea algo además que podés pagar. Claro. Porque hay veces que viene una pyme y me dice, che, yo necesito esto, te voy a decir, sí, está buenísimo, pero no lo vas a poder pagar con la estructura que tenés. Bueno, a veces ahí empieza este debate que quienes frecuentamos, yo le voy a seguir diciendo LinkedIn, sucede que se buscan como perfiles muy multitasking. Ujú. Y creo que lo que demuestra Interact es que hay especialistas para la mayoría de las cosas. Yo entiendo que a veces no nos podemos nutrir como negocio de alguien de marketing, alguien de diseño gráfico, alguien de community, alguien de social. Pero bueno, se podría pensar un modelo híbrido para estas medianas, es decir, tener alguien in-house y contratar, no sé, el freelancer para producción de videos y audiovisual, contratar a alguien que nos maneje, por ejemplo, pauta en Meta y en Google Ads. ¿Crees que esa concepción capaz podría cubrir esto que decía Carlos? Bien. Ya, ahora sí te voy a vender la diplomatura, ¿viste? Ya Vale. te voy sacando sombreros, ¿viste? Y te voy vendiendo una cosa y la La otra. diplomatura está, perdóname, así de paso hablamos de la diplomatura, ¿está en una facultad? Sí, en la UBA, en la En la Facultad UBA, de, en la de Ciencias claro, de Económicas. Ciencias Sociales. No, en Ciencias Sociales. sociales. Sí, 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 Ok, en ok. Comunicación de la UBA, mira. que es donde yo estudié, Sí. y tenemos una diplomatura en Marketing Digital. ¿Qué tiene la diplomatura como particularidad? Tiene 10 módulos y en esos 10 módulos vos vas a ver compra de media, estrategia digital, creatividad, diseño, negocio toda la digital, cadena productiva. Exactamente. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que venga gente que no es que vos puedas hacer todo eso, que vos puedas contratar todo eso. Entonces, Bien. cuando viene alguien y te dice, yo te voy a vender la creatividad en redes sociales, sepas en qué le tenés que poner el foco. Yo te voy a vender una campaña de performance en LinkedIn, ok. Sabés que tenés que poner el foco. Yo te voy a desarrollar una app, ok, te explico en qué le tenés que poner el foco, porque no podemos ser especialistas en todo. Ujú. Y la empresa que quiera tener un especialista en todo se va a frustrar, ¿sí? Claro. Y mucho más una pyme. Sobre todo con lo vertiginosos que se volvieron los cambios en el último tiempo. Alguien que pueda ser experto en todo termina siendo el clásico, el que mucho abarca, poco aprieta. Cambia el algoritmo muy seguido. Cambian partes técnicas muy seguido. De back, de las tiendas que hay como servicios de soluciones de venta online. Digo, que alguien pudiera estar en todo eso a veces es complejo. Me parece que está bueno esto de tener herramientas para saber qué pedir. Que me Exactamente. parece Bueno. que en el Saber mundo hasta digital... el vocabulario. te Sí. digo, porque- Exacto, Sí. porque esto que hablábamos de branding, performance, KPIs, empieza a haber mucho que es difícil de disipar y correrse de esas siglas, ¿no? El KPI es el indicador clave de desempeño. Bueno, pero ¿qué mido? Si la campaña es de conciencia o de branding, vas a medir unas cosas. Hay algo en quienes trabajan en marketing digital de alfabetizadores digitales, Sí. cuando llegás sobre todo a estas medianas. Yo Sí. necesito ser alfabetizado, lo reconozco. Te armamos el glosario, lo Te voy a publicamos decir en la algo web. que a veces hasta suena frustrante, que es que no solamente tenés que ser alfabetizado, sino que, ¿viste esa frase que dice que... Sabía todas las respuestas y me cambiaron todas las preguntas. Bueno, pero la cultura digital lo que tiene es que lo más importante que tiene que tener una persona en la cultura digital es a aprender, desaprender y volver a aprender. Nos cambian las variables todos los días. A ver, Meta, Instagram, Y Facebook. Facebook, todos los años cambia la manera en que hace que su algoritmo funcione. TikTok obligó a que Meta cambie el algoritmo y YouTube
también, porque entonces todos van acomodando hasta su negocio, hasta su producto, en función de los cambios de los que van apareciendo. Entonces, viene uno y te dice, che, yo ya aprendí que lo que tengo que prestar atención es esto, y vos le decís, no, eso era hace 2 años, ahora olvídate, ahora la variable es esta otra. Y además, ¿cuál es tu mercado? ¿Son jóvenes? Sí. ¿Son adultos, mayores? ¿Son no? Eso también. Bueno, y ahí pusiste el foco en la segunda cosa que me parece más importante, que es entender que la necesidad tuya no es la misma que la necesidad de ella o mi necesidad. Entonces, ¿en qué me especializo yo? En tratar de entender cuál es tu necesidad y brindarte una solución que diga, mira, esta parte te la puedo brindar yo y esta otra parte la tenés que ir a pedir a otro lado. Que te la puedo traer yo y te puedo asesorar. Pero vienen clientes y me dicen, me dijeron que tengo que abrir una tienda en LinkedIn. Me dijeron que tengo que abrir una campaña de decir, para. O sea, que haya otro par tuyo o amigo tuyo que esté desarrollando esto no quiere decir que vos o que tu negocio esté necesitando eso. Entonces tenés que entender qué es lo que necesita tu negocio y en qué poner foco, porque además no podés desfocalizarte. Entonces me parece que es importante contar con una agencia o empresa partner que te pueda acompañar en estos procesos. Siempre tenés que tener adentro de tu organización una persona que entienda para mantener este diálogo, ¿se entiende? ¿No? Pero tenés que tener asesoramiento porque todos los días y viene un cliente y te dice, che, me dijeron que tengo que desarrollar un NFT. ¿Por qué? Y porque me dijeron que es lo que se viene ahora. Sí. Y no, que tengo que decirte la verdad, creo que no. Esperá a que esto evolucione. Tengo que incorporar inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial es, ¿a dónde vamos a incorporar inteligencia artificial? Porque inteligencia artificial se aplica al desarrollo del negocio, a la automatización de procesos, ¿para qué lo querés? Entonces, muchísimas. Inteligencia artificial es muy amplio como para decir, che, tengo que tener un especialista en inteligencia artificial. ¿Podemos arrancar la lección 1 de alfabetización? Decir. Ya lo han mencionado tanto Marianela como Martín. Estamos hablando con Martín Hassan, para ubicar a los que recién se suman, que es director de la agencia de marketing digital Agency y además fundador de Interact, que es la cámara, digamos, de alguna manera del marketing digital. Y yo me siento como acá, como ya lo dije, el analfabeto. Pero hay 2 palabras que han estado usando bastante, que son branding y performance, como si fueran de alguna manera alternativas, por ahí complementarias. ¿Qué quiere decir cada una de las cosas? Bueno, a ver, la palabra branding viene de brand, marca, entonces tiene que ver con todo lo que yo hago para que la gente mejore su percepción y su opinión de la marca. Una de las primeras cosas que siempre les cuento es, mira tu cabeza, ¿no? Vos tu cabeza la tenés llena de marcas. Si yo te digo Apple, en tu cabeza la vas a asociar a determinados estímulos. Si yo te digo Ferrari, tu cabeza la va a asociar a otros estímulos. Entonces, cuando yo trabajo el branding, lo primero que te pregunto es, cuando le menciona a una persona tu marca, ¿a qué estímulos querés estar asociado en la mente de la persona que te va a comprar? Bien, entonces, mi primer trabajo es, ¿cómo hago o desarrollo una serie de experiencias comunicacionales para que tu audiencia, tu potencial comprador, tenga sobre tu marca la idea que vos querés que tenga? Ese es el trabajo de branding. Entonces tiene que haber una estrategia diciendo, che, mi audiencia es esta, o tengo varias audiencias, tengo que dividirlas y tengo que hacer un trabajo para ser atractivo, para estar asociado a valores positivos, para que el día de mañana, cuando esta persona tenga que comprar o evaluar mi producto, esté asociado a factores negativos que decidan o que impulsen que su decisión sea positiva para la compra de mi producto o servicio. Bien. Cuando hablamos de performance, y la palabra misma lo dice performance, es quiero resultados. Quiero buen desempeño. Exacto, un buen desempeño. Entonces, nosotros decimos ambas experiencias, o sea, para tener un buen resultado tenés que tener un buen branding, ¿sí? Uh-huh. Ahora, que la gente tenga una buena imagen de mi marca no quiere decir que vaya a generar muchas ventas. Entonces tengo que hacer que ambas cosas, son como los 2 hemisferios del cerebro. En algunas presentaciones muchas veces se recurre a branding, y en este momento estoy haciendo el gesto de corazón, porque tiene que ver con afinidad, con que progresivamente alguien me tenga en cuenta, y performance a veces un tiro al blanco o algo un poco más de asertividad en esas campañas. Sí, es así. Pensarlo claro. de esa manera. Es que la persona que hace performance busca resultado. Ojo, no quiere decir que el branding no tenga resultados. Igual, pero sí. Lo vamos a medir de otra manera. Es decir, che, aumentaron mucho mis ventas. Es performance. Che, hice una encuesta y la mayor parte de la gente cree que mi producto es el mejor del mercado. Ok, eso es marca. Bueno, ¿entiende? Hace un ratito justo asociaste la palabra performance con ciertas tácticas y con branding influencers. Uh-huh. En el crisol de influencers que tenemos hoy, ¿podría decirse que
puedo elegir entre las opciones alguno más masivo para branding y pasar a los micro, nano influencers para performance? Bueno, a ver, el tema influencers requiere también de un análisis estratégico. ¿Por qué? Sí. Porque vos decís muy bien la palabra influencer masivo. Ahora, ¿el influencer masivo es lo que necesita mi marca? A veces sí, a veces no. Claro. ¿Qué quiere decir? Seguramente voy a lograr que mucha gente conozca mi marca. Ahora, hay veces que necesito un microinfluencer o un especialista que hable bien de mi marca, que no va a llegar a tanta gente, pero que la gente que me interesa, ¿sí?, esa me va a evaluar. Pasa, por ejemplo, cuando hablo con el consumo de vinos. Yo vendo un vino, y si mi vino es para un público muy determinado, no necesito que Lali hable de mi vino. Claro. Necesito que un determinado enólogo o tipo que tiene un restaurante o persona que por ahí está vinculada al mundo de la cultura, pero que llega a mi audiencia, dice, muy refinada en sus gustos, dice, me gusta este vino. Wow, no llegué a todo el mundo, pero llegué a la gente que va a comprar mi producto. Entonces, acá tiene que haber también una cuestión estratégica muy importante de, cuando hablamos de influencers, ¿qué tipo de influencia? A veces es el especialista, a veces es un referente de la industria y a veces es una persona masiva que me da volumen, que para determinados productos es volumen y para otros productos es el especialista. Igual el capítulo influencer supongo que hay que tomarlo con varias pinzas porque estás muy asociado a una persona que tiene conductas que a veces son buenas y a veces no son buenas y entonces podés quedar pegado con alguien que está en una situación. Y además, mi pregunta desde el consumidor, digamos, no desde el experto, por supuesto, es el influencer que trabaja de influencer o el influencer que tiene otra actividad, o es actor, o es cocinero, y además ejerce influencia, ¿no? Es decir, hay como una frontera ahí también. Sí, a ver, tenés la frontera entendiendo de a dónde ejerce la influencia de esa persona, ¿sí? Y por qué motivo yo voy a comprar tal o cual producto en función de que que lo consume tal otra persona. Sí. Hay productos que vos decís, esta persona que, no sé, Wanda Nara, todo el país está hablando de Wanda Nara. Ahora, Wanda Nara me recomienda un producto X. Digo, pero ¿es especialista en este tema? Claro. Realmente, sí, lo conoció hasta mi tía abuela. Sí, a veces es simplemente voz o alboroto, a veces es ruido. Exacto. Lo vimos con Caro Pardíaco y Ricky Sarkani, que es un personaje muy particular, muy histriónico, con una marca que sorprendió con esa elección. A veces es para eso y no necesariamente cambios en... O meto el dedo en la llaga, por ahí tenés muy buena performance y muy mal branding. Sí, porque te puede complicar el futuro, la reputación, ¿no? Exactamente, por eso tenés que planificar bien. Y hay veces que las mismas campañas de influencers tienen que estar segmentadas en función de un objetivo, en función de una determinada estrategia y en función de una temática y de un tiempo y de una temporalidad. Es decir, en esta época voy a usar este tipo de estrategia, en otra época buscaré otra. No me quiero explayar demasiado porque hay agencias que son muy especializadas en influencers, y yo, en general, cuando viene alguien a buscar un influencer, digo, yo te doy el acompañamiento estratégico, pero contratar una agencia de influencers. Bueno, me atrevo a abrir el momento recomendación del libro. Está muy bueno el libro Cultura de la Influencia, que aborda desde varias aristas. No me acuerdo si es Juan Marenco. Juan Marenco es uno de los autores, es uno de ellos, uno de los especialistas. Y otra de las chicas. Y es muy interesante, pero también aborda el fenómeno de la cancelación. Es programa aparte de toda esa parte de influencers. Ahora, nombraste objetivos, estrategia. Todos esos son bases del marketing. ¿Cómo se conjuga eso para seguir? Porque a veces es como el marketing digital es puro humo. Porque a veces se le han barrido cuestiones de estrategia. Hace un rato Carlos decía, bueno, está el segmento, que si son jóvenes, que son adultos. La hibridez que provocaron las redes sociales hace que quizás haya un adulto mayor consumidor de TikTok, por ejemplo. ¿Cómo desafía el marketing digital a estas empresas a la forma de segmentar? Porque ya no me alcanza geográfico, demográfico. ¿Qué más pulen, qué más indagan de esos perfiles? A ver, en realidad si vos te ponés a abrir por segmentos, la apertura puede ser, no te diría infinita, pero por eso decimos granularidad. Inmanejable, digamos. Inmanejable. Claro. Claro. Entonces en algún momento necesariamente tenés que acotar a decir, Bien. voy a...
Supongamos un abrelatas, diría un economista. Ponele, claro, decir, bueno, ok, voy a este segmento etario entre tal y tal edad. Después hay cuestiones actitudinales, Buenísimo. niveles socioeconómicos, cuestiones geográficas. Hay muchísimas variables que tenés que tener en cuenta, pero en algún momento tenés que jerarquizar y decir, pero le voy a dar importancia a esta y esta, porque no puedo seguir abriendo variables, porque las variables son infinitas, y decir, ok, acoto a las 3 o 4 variables que mayor influencia pueden tener Buenísimo. sobre mi acción de marketing, o sobre mi objetivo, o sobre la estrategia que estoy desarrollando. Porque a veces se produce como un vicio de tener tantas posibilidades. En marketing digital a veces se usa mucho el término granularidad. Y uno peca de hiperespecificidad y pierde de vista que se le achicó mucho el segmento. Y para una empresa puede dejar de ser rentable. O que crezca mucho el costo de llegarle en comparación con lo que ese segmento te devuelve. Traigo algunos ejemplos de empresas que de golpe diciendo, bueno, tengo como 20 segmentos distintos y hago una creatividad para cada uno de los 20 segmentos. Es decir, no. O sea, claro. Está bien que tengas 20 segmentos, trata de agruparlos en 3 o 4, exagerando, 5 grupos y unirlos por afinidad. Está bien que después en la particularidad hay 20 segmentos, pero dividirlo en 3 o 4 grupos y tratar de hacer una estrategia de comunicación para cada uno de esos grupos, porque si no, la amplitud, o sea, termina siendo negativo para el negocio. No podés producir tanto contenido, vas a generar un conflicto en la visualización. Entonces, en algún punto tenés que tomar la decisión estratégica de decir, ok, junto estas variables que al fin y al cabo van a apuntalar a mi negocio, porque yo tengo sobre todo un objetivo comercial. O sea, mi empresa quiere vender y ser exitosa en esto. Entonces, tengo que definir a quién le voy a vender, cuándo, cómo y con qué estímulos. Eso me parece clave, entender que siempre la estrategia digital se desprende del plan de marketing a secas e inclusive de un plan de negocio más a largo plazo. Porque estamos acostumbrados que el mundo digital cambia tanto que capaz las campañas son más breves y parecen tomarse a la ligera. Pero vos insistís mucho en esto de objetivos, estrategia, que eso me parece fundamental. ¿Te ha pasado con las empresas de tener que darles como un baldazo de agua fría? Porque es común que venga alguien y dice, quiero vender por Google Ads, por ejemplo, pero no tiene el sitio. ¿Cómo se lleva eso a que no se sienta como ese cachetazo? Porque hablamos de presupuesto, si bien una mediana puede estar más armada, hay medianas o por lo menos menor estructura para digital. Bueno, eso es como quiero viajar al África, pero no me gusta subirme en avión. Bueno, muchachos, o sea, tenés que ir claro, parte por parte. A ver, las empresas tienen que entender que hay etapas y procesos, ¿sí? Es decir, primero que tenés que resolver algunas cuestiones básicas y elementales como para ir llevando. Nosotros en general lo que hacemos es ir acompañando en cada uno de esos procesos, porque cada proceso tiene su complejidad, ¿sí? Y tenés que ir yendo paso a paso. Hace poco una empresa me dijo, no, lo que pasa es que yo quiero desarrollar una tienda en Amazon. Pero primero tenés que tener el branding de la marca desarrollado antes de pensar en abrir una tienda en Amazon, ¿sí? Claro. Si haces una serie de recorridos de generar un branding, tener una buena llegada, empezar a vender acá, entender por qué la gente te compra tu producto y cómo lo compra y cómo lo usa, y a partir de que tenés esa experiencia, bueno, empezar a abrir oportunidades de abrir en otros países y hasta la posibilidad de abrir en Amazon. Pero no vas a llegar acá en 3 meses porque no lo vas a poder hacer. Ahora sí, te vamos a ir acompañando en cada una de las etapas del proceso. Es muy importante, vos decís, el baldazo de agua fría, es llevar a la realidad, decir, che, a ver, pongo un ejemplo también viejo, de una época me acuerdo que había venido, soy muy viejo, perdón por esto. Yo soy más viejo que vos. Cuando llegó el Banco Itaú Argentina, que ya se fue, me acuerdo haber estado con un... Año 91, 92. Más o menos. Sí, me acuerdo. Vino el gerente de Itaú Brasil y dijo, yo quiero abrir 20.000 cuentas por día. Y lo miramos y le dijimos, ¿qué? Y dijo, sí, porque yo en Brasil estoy abriendo unas 30, 40.000 cuentas por día y acá con 20.000 estoy bien. Claro, nunca hizo una comparación de nada. Claro, no. De población. Sí. No hay manera, muchachos. Siendo además el banco más importante de Brasil, que vos decís, podés abrir 30, 40.000. Acá hay un banco nuevo y yo quiero abrir 20.000. Bueno, ahí tengo que bajar y decirle, no, mira, no hay manera, no hay forma. Pero sí, vienen muchas veces los clientes que te vienen con planes de negocio y decirle, anda dosificando, porque esto tiene que tener una racionalidad. Y pongo mucho foco en lo que vos decías de los KPI, porque decir, anda viendo qué variables te van a ir llevando etapa a etapa y que sean razonables y que las puedas cumplir. Alfabeto pregunta, KPI, ¿qué quiere decir? Key Performance Indicator, o sea, indicador clave de performance. Okay. ¿Sí? La palabra performance me parece que sí. de desempeño, poner. Entonces,
vos tenés que tener definido de manera previa, y esto es una cosa que yo se la digo a cualquier empresa que vaya a contratar una agencia, es decir, definirle claramente cuáles son los indicadores del éxito de una acción. Ok. Y esto yo se lo pido a mis clientes desde el día 1. Lo que no me gusta es que vengas después de un año de trabajo y decir, che, la verdad es que no logramos lo que queríamos con la agencia, pero nunca me dijiste que era lo que querías Exacto. lograr. Claro, Entonces, claro, desde el día 1 definí, che, para evaluar tu desempeño te voy a decir, quiero crecer en ventas, quiero crecer en awareness, quiero medir la cantidad de interacciones que la gente tiene con mi marca, cuántos contenidos son compartidos en redes, cuántas interacciones logré de manera espontánea, que mi audiencia que hoy me conoce un X%, me conozco un tanto por ciento. O sea, indicadores que después lo podamos medir y decir, ¿cumplí o no cumplí? Sí, cumpliste o no cumpliste. Mirá, habíamos dicho que era esto y no llegaste. Y también, perdón, Sí. entender que hay muchas métricas, que son las que le decimos métricas de vanidad. A veces el cliente se queda en espejito, ¿no? ¿Quién es el más bonito? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Cuántos seguidores tengo? Mi competidor tiene Ay, más seguidores que claro. yo. Y cuando uno empieza en eso es o compró seguidores, lo que le puede comprometer después el uso de la cuenta. Digo, entender que ese indicador clave de desempeño es acorde a ese objetivo y a esa estrategia y que puede cambiar con el tiempo, que a veces con las campañas off o lo más duro, uno acostumbrado a venta de producto o servicio, cambia, pero no con la flexibilidad que cambia en redes. Sí, además agrego otra cosa que cuando vos te piden un objetivo de performance, es decir, de ventas, el cliente también tiene que tener asegurada la logística, la producción, digo, porque si no te van a empezar a echar la culpa de cosas que él no pudo resolver. Sí. A ver, vos generaste una determinada cantidad de ventas y después el servicio entregado o el producto no estaba a la altura. O no estaba en la góndola, digamos. Ni que hablar de eso, y entonces generaste una frustración que es mejor decirle al cliente, anda mensurando y dosificando lo que puedes entregar. Me acuerdo de una época que trabajábamos por una empresa que vendía alarmas domiciliarias y en un momento hubo una situación, hubo una ola de robos y aumentaron las ventas y la cantidad de gente empezó a demandar el producto y no tenían capacidad de satisfacer la demanda. Y uno le tiene que decir al cliente es frenar la campaña. Porque si ya la gente te está llamando automáticamente y yo te genero una campaña que te cuesta tanto conseguir un lead y la gente te llama y va a tener la frustración de que no lo pudiste atender, frenar la campaña, contener la demanda que te está saliendo espontáneamente y por ahí aprovechar para hacer branding, para que te llamen a vos y no llamen al competidor tuyo, ¿sí? Pero no le pongas plata a la performance porque la performance ya te está llegando naturalmente. Entonces, bueno, uno tiene que saber entender cuáles son cada momento y no generar malas experiencias de consumidor porque después, ¿qué hacen? Lo comparten en sus redes. Che, quise comprar esto, no funcionó, nadie me contactó, no me venía a instalar el producto y generás una campaña negativa al pedo. Te voy a sumar una letra al alfabeto que es la L de lead. ¿Nos contás qué es lead? El lead es un prospecto. Bien. Es alguien que potencialmente podría estar interesado en tu producto. Entonces se hacen mucho campañas de generación de leads. Uh-huh. Es generación de, o sea, llegar a gente que potencialmente pueda llegar a comprar tu producto. Para eso tenés que hacer un análisis previo. Y acá me ha pasado generar una cantidad de gente consultando, interesada en un producto para la cual no lo iba a poder comprar nunca, o porque no se vendía en su zona, o porque no tenía la plata para pagarlo. Entonces generabas otra vez experiencias frustrantes. Entonces, cuando uno hace una campaña de leads, tiene que pensar que sean leads calificados. Exacto. Porque yo puedo lograr mañana cuando viene un cliente y me dice, quiero recibir 500 consultas por día. Y la pregunta es, che, y si ponete que los 500 que te consultan por día quieren comprar el producto y vos no lo podés entregar, entonces claro, no generes 500 de ¿Les vas a contestar? Por ejemplo. Una cuestión es el lead a un mail o, entonces, eventual suscriptor a un newsletter que empieza a hacer una consulta a una concesionaria y otro es el lead que empieza a llegar rápidamente a WhatsApp, por ejemplo. Claro. Me haces acordar otra experiencia que tuve trabajando para el mercado de automotores. Ya trabajé mucho tiempo para el mercado de automotores, para varias de las grandes marcas. Y pasaba esto con el tema del famoso plan de ahorro, ¿no? Sí. Plan rombo, plan óvalo, cada uno tenía uno diferente. Y se generaba
con tal de generar ventas, muchas veces a la gente le bonificaban 1 cuota, 2 cuotas, 3 cuotas. Entonces tenías un montón de tipos que estaban en la tercera cuota del auto, pero no habían puesto un peso todavía, ¿no? Entonces después empezaban acá a decir, che, se me está cayendo todo el mundo. Es que claro, si vos me regalás 3 cuotas gratis, yo digo, dale, entro. Después cuando me doy cuenta que tengo que empezar a pagar todos los meses, digo, no, pará, me voy. Che, pero ¿por qué se me está cayendo la gente? Y porque generaste una venta de alguien que realmente, claro, si era gratis yo entro, pero después me bajo. Entonces, ahí también pasa estas cosas de los gerentes de ventas que tienen la presión de generar muchas ventas y terminan generando un embudo que se les satura y que la mala experiencia de un tipo que tuvo una mala experiencia en una marca después no quiere volver a probar. Entonces tenés que tener también una buena estrategia de generación de leads, captación de leads y acompañamiento de leads para que tengan una buena experiencia. Bien. Martín Hassan, vuelvo a poner actualizar el nombre de nuestro invitado, es director de Agency, fundador de Interact. Quiero pedirte, Martín, en este momento que te cambies de sombrero A ver. y te pongas el sombrero en lugar de asesor o consultor o director de la agencia en empresario, vos empresario, vos y tu agencia. Bien. Vos me decías antes que en la agencia trabajan, depende del momento, etcétera, de la cantidad de clientes, etcétera, 20 a 30 personas. Sí. ¿Cómo haces para que tu gente se mantenga contenta, para que se mantenga actualizada, que sea representativa de alguna manera de tu target? Porque si tenés gente o muy joven o muy grande, o etcétera, por ahí la mezcla no llega a captar lo que vos necesitas. Es decir, ¿cómo la capacitás, cómo la motivás? Bien. Te pongo en empresario mediano, digamos. Sí, que además es un desafío porque en general las empresas medianas no tenemos las estructuras que tiene una empresa grande que tiene todo un departamento de recursos humanos en donde hay alguien especializado en cómo motivamos a nuestro personal. Sí, y además esos grandes vienen con la pinza de pilar y te llevan a la estrella que tenés vos. Por ejemplo. Te las van robando. Es experiencia en formación de gente para que se la lleven otros y que después me ha pasado ya en la otra empresa que tuve que después la gente ponía en su currículum grande, trabajé en tal agencia porque sabían que trabajó porque en esta tenías agencia. Buen branding. Exacto, tenía tan buen branding que me los quería robar todo el mundo y me han robado gente espantosa y yo me ponía muy contento porque habían trabajado en mi agencia, ¿no? Bueno, esto pasa. Pero bueno, es un desafío, ¿no? O sea, uno tiene que capacitar a su gente, mantenerla motivada, mantenerla interesada, estimularlos a que se actualicen en una disciplina en donde todos los días salen cosas nuevas, todos los días hay palabras nuevas, términos nuevos, tendencias nuevas, ¿no? En que no se compren los espejitos de colores de la tendencia que salió ayer y hoy mañana pensamos que es esto, y a tener alguna capacidad crítica y decir, pará, suena raro, desconfía un poquitito de esta nueva tendencia, ¿no? Bueno, motivar a la gente es un desafío fundamental. A veces uno dice, bueno, motivamos, pagamos sueldos más altos, a veces se puede, a veces no se puede, porque el mercado de alguna manera, o sea, un cliente no te va a pagar por un recurso más de lo que ese recurso le pueda llegar a dar. Entonces uno tiene que tratar de especular entre, bueno, está la cuestión económica. Te pago un poco menos, pero tenés la mesa de ping-pong, por ejemplo. Sí. Digo, mesa de ping-pong en sentido figurado. Odié siempre la mesa de ping-pong porque me parecía esas empresas, yo me acuerdo de una época que entraba en Google y veía, tenían la mesa de ping-pong, la mesa de pool. El vending, las maquinitas. El vending, no, la sala de masajes, ¿no? Entonces yo decía, si te dan un masajista es porque te deben romper la espalda todo el día y al final del día decís, necesito un masajista, ¿no? Claro. Y necesito la mesa de ping-pong porque están todo el día dándome. A mí me parece que la motivación tiene que pasar también por otras cosas que lo fundamental tiene que ver con un buen clima de trabajo. Claro. Sentir que trabajo con gente piola, con gente capaz, con gente que yo pueda aprender de mi compañero. ¿sí? Y que tus ideas sean escuchadas. Que haya una iniciativa a que trae ideas. Yo tengo un lema que es el siguiente. Toda mi vida yo trabajé dentro de lo que llamaba en las agencias de publicidad el departamento creativo. Sí, fui redactor, director creativo, director general creativo y todas esas pavadas. Claro, la agencia suele tener cuentas, la parte creativa y la parte de medios. Y la parte de estrategia. Claro, y vos estarías en la parte
más creativa. blanda, ¿no? Ahí donde están Ponele, los personajes. Los locos, los que Claro. nos podemos vestir Claro. raro, Bien. usar arito y ese tipo Perfecto. de cosas. Es más, ir en se tiene que zapatillas. vestir raro. Es que si te pones Claro, te ese vestís rol. muy formal, Un decís, día va este en no es creativo. pijama. Claro, Claro. Bien. Me ha pasado ir vestido con saco y decir, este no es creativo, Claro, con saco y claro. camisa. Ahora, yo tengo el lema de que en las empresas todo el mundo es creativo. No hay uno que trabaja de creativo. O sea, las ideas tienen que venir de todos lados. No es que solamente el que trabaja el área creativa puede tener. La creatividad es algo, creo que es lo que nos constituye como seres humanos, es la capacidad de ser seres creativos. Entonces, hasta el financiero a veces es demasiado creativo, pero no puede ser que la creatividad sea para monopolio de un determinado sector. Entonces, yo espero que toda la gente me traiga ideas y la estimulo y lo valoro y no hago nunca esto, no, esto que se te ocurrió es una porquería, es decir, che, a ver esto que trajiste, si lo trabajamos así, lo motivamos de esta manera, y que haya mucho clima de es que bueno es estar en este lugar porque llevamos nuestras ideas y son valoradas y por ahí después se transforman, porque nunca existe la idea pura, ¿no? A Pepe se le ocurrió una idea pura y eso terminó siendo la gran idea. Pepe trajo una idea A y Josefina le agregó B y X le agregó C y tal otro le cambió algo y entre todos generaron una idea y eso fue lo que terminó siendo exitoso para el cliente. Martín, y sin correrte de tu rol de empresario, pero teniendo un poco de este momento el corazón en el docente, Ujú. como empresario, a los perfiles que hoy están queriendo cambiar la carrera o reinsertarse desde otro lado, o a los profesionales que se están formando hoy, ¿creatividad puede ser un área en la que puedan sumar como habilidad? Porque a veces en las carreras los planes, más allá de que después hay diplomaturas o planes de extensión, seguimos muy en las bases de admin, marketing y demás. ¿Qué le recomendarías a alguien que los ayude hoy a migrar, a pensar fuera del tupper? ¿Podría hacer algo de, aunque yo estudio marketing más tradicional, hacer algo de creatividad, hacer algo de ciencia de datos, en esos perfiles que se están preparando hoy porque están estudiando programas que les van a haber cambiado en 2 meses? Sí, bueno, casi todas estas carreras arrancan con un programa y para cuando estás terminando ya ese programa cambió radicalmente. A ver, hay algo que es también natural en el ser humano y que me parece que es lo fundamental y muchísimo más para esta disciplina, que es la curiosidad. Tenemos que despertar en la gente ese deseo de conocer aquello que es diferente y ponértelo como un desafío. Entonces, hoy salió inteligencia artificial y decir, che, y a ver, ¿y qué hay? Nosotros en la agencia tenemos un documento que se llama Radar, que le compartimos todos los meses a la gente cuáles son las herramientas más novedosas que surgió en ese mes en inteligencia artificial. Salen cientos de herramientas por mes y muchas veces la gente te dice, che, no puedo No doy abasto. dar abasto a ver todo eso. Entonces, decime cuáles son las 10 más importantes. Y eso es lo que hacemos. Te damos las 10 más importantes y te decimos para qué sirve. Ahora, después te tenés que meter vos a probar. Claro. Yo no te voy a decir, che, metete y experimentala y fíjate para qué te sirve esta. Entonces, la curiosidad es fundamental. Lo que tiene que ver con la creatividad muchas veces, más que estudiar algo, lo que hay son muchos talleres en donde uno se mete, che, tira idea de esto. Y es medio un ejercicio, ¿viste? Y te tenés que poner a trabajar y hacerlo. Te voy a contar una historia de cómo trabajé y te voy a afanar un poco del agua, porque las necesito. De cómo arranqué yo trabajando en creatividad. No estudié creatividad. Ahora, yo iba por la calle, veía un cartel y decía, no me gusta. ¿Y cómo lo haría? Y me sentaba y escribía uno que a mí me parecía que iba. Y veía una app y no me gusta. Che, yo haría esta app. Entonces, esta curiosidad, que no es patrimonio del que es creativo, claro, tiene que tener. Yo creo que, y el empresario muchas veces tiene que tener esto de, fui a comprar un producto, no me gusta, ¿cómo lo haría? Bueno, hacerlo de otra manera. Tuve un servicio, no me gusta, bueno, hacerlo de otra manera. Entonces me parece que esto tiene que ver con despertar esta curiosidad que tenemos las personas en tener una experiencia más estimulante, más satisfactoria. Y entender que esto que a mí me gusta así, también le va a gustar a otros. ¿Sabes? Como el que se pone en un restaurante. Che, ¿por qué no en un restaurante de este tipo de comida? Bueno, lo voy a hacer yo. Y que ese otro no menor sea tu cliente. Exactamente. Y tener un cliente satisfecho, con una buena experiencia de marca, de lo que le decimos de punta a punta, y que sea consistente. Ya que decías, y entre creo que de las últimas, esto de la inteligencia artificial y no en cuanto a lo que le sugerís a tus clientes, ¿en qué la están empezando a implementar ustedes
o las otras agencias coequippers. A mí me gusta decir que en marketing digital hay mucha competencia. Hay mucho de mirarse para competir y mucho para colaborar. ¿Qué están haciendo en digital para ustedes? Bueno, déjame primero que haga un chivo de la cámara de Interact, porque esto que vos decís para nosotros es fundamental. Tenemos una cámara, ¿por qué funciona tan bien Interact? Porque no sentimos que estamos compitiendo entre nosotros, sentimos que todo el tiempo tenemos un montón de instancias en donde, che, yo tengo este problema, alguien más lo tuvo, yo también, a ver, ¿cómo lo resolviste? Lo resolví de esta manera. Y permanentemente estamos colaborando porque entendemos que eso nos beneficia a todos y nos enriquece a todos. En algún momento seguramente va a venir un cliente y decir, che, quiero una agencia y vamos a ir 4 competidores, claro. Pero no importa porque hoy el conocimiento, si lo compartimos, nos va a mejorar a todos. Sí, y el perdón, espíritu de Interact es ese. Pregunta pequeñita, ¿sigue habiendo concursos de agencias? Yo creo que hay cada vez menos y las desestimamos totalmente. O sea, a mí lo que no me gusta es el concurso en donde decir, che, me tenés que traer una campaña desarrollada. Yo prefiero que sea una preselección por antecedentes. Vamos 4 agencias y en función de los antecedentes se unen a charla y de entender cómo trabajamos. No con el famoso pitch de con algo resuelto. No, perfecto. A mí me parece mejor que conozcas la experiencia de la agencia y para qué. Te interrumpí, discúlpame. Sí, y yo te interrumpí a vos a tu pregunta. Era si... ¿Cómo están incorporando ustedes hoy la inteligencia artificial? Bien. ¿Para qué? En la práctica, para que alguien de la mediana diga, no es un blef, no es lejano y puedo empezar con automatización de respuestas. ¿Qué usan? A ver, la inteligencia artificial, a diferencia de todas las grandes innovaciones que han habido en los últimos 10 o 15 años, me parece que es la más disruptiva porque además aplica a todo. En mi caso, la más fácil es, creatividad, es... ideas, es imágenes, es video, es contenidos, es naming, es tiro nombres de marcas y la inteligencia artificial. Es como un segundo cerebro que te ayuda a pensar. Pero también es procedimientos, también es un bot con respuestas, también es un proceso que la inteligencia artificial te ayuda a optimizarlo. O sea, se aplica... Yo te diría, no hay nada hoy que me imagine a lo que no le puedas aplicar inteligencia artificial. En una agencia es más fácil todavía. Y lo que le puede interesar también a la mediana. Hay variantes, ¿no? Pero con poca inversión o versiones free, ¿puede empezar ya a resolver procesos? Sí. Casi todo lo que hay hoy interesante en inteligencia artificial, me parece que, como todo, la prueba es gratis. Sí. Empezá a usarlo. Claro. Si te funciona, pasás a la premium. Pero difícilmente... arranques con algo que tengas que poder pagar mucha plata. Me parece que este mundo funciona con algo que empezás con la gratuita y si anda... No hay excusa para no empezar a acercarse entonces a la inteligencia artificial. No solamente no hay excusa, yo te diría... O hay muchas razones, mejor dicho. Te lo voy a cerrar de esta manera. Es como mi jefe cuando me decía, ¿por qué necesitamos una computadora en mi empresa? Claro, hoy te diría, ¿por qué necesitamos inteligencia artificial en mi empresa? Es un círculo perfecto, digamos. Lo que estás hablando, de la computadora del 91 a la inteligencia artificial del 2025. Para ir cerrando, ya el tiempo nos está ya acotando, contanos un poquito sobre Minería de Futuro, que es tu otro proyecto. Me sigo sacando sombreros. Sí, te sacando sombreros, que yo al principio cuando vi ese proyecto pensé que era minería de datos, pero no, es minería. Es minería. No sé cuánto tiempo nos queda, pero 3 minutos. Pero trataré de ser breve. Sí. A ver, empecé como asesor de especialista en redes sociales, asesorando a algunas empresas del sector minero porque tenían serios problemas en redes sociales, se hablaba muy mal sobre la minería, y lo que me terminó pasando es que descubrí un mundo fantástico de una industria de la cual Argentina tiene todo para aprovechar y para crecer y que lamentablemente no ha sabido hacerlo. El primer elemento que uno se da cuenta cuando entra a trabajar en el mundo de la minería es que Chile exporta $70.000 millones de minería, Perú exporta $4.000 millones de minería y Argentina exporta, Perú 40 y Argentina 4. Claro. O sea, 10 veces menos que Perú, casi 18 veces menos que Chile. Es decir, con la misma cordillera de los Andes. Claro. ¿Por qué no la desarrollamos? Y asesorando a muchas empresas en cuestiones de comunicación, me empecé a meter y me di cuenta que tenían serios problemas de comunicación y terminé desarrollando un streaming que tenemos hoy que se llama MEF, que es el streaming de Minería Futuro, para ayudar a las empresas de minería a comunicar mejor, porque mi intención es comunicar a la gente común con las empresas mineras, porque lo otro que me pasó es que encontré que los medios de minería le hablaban a las empresas mineras, ¿no? Sí. Hay que hablarle a la gente común, que no sabe
y que genuinamente tiene derecho a decir, contaminan el agua, destruyen el ambiente. La verdad, la respuesta es no. Pero si yo no te doy los argumentos por qué no, vos tenés derecho a seguir pensando eso. Entonces, desde la comunicación y desde la comunicación digital, tenemos que construir un diálogo entre... Y cuando hablo del sector minero no hablo de las empresas, porque también están la Secretaría de Minería de una provincia, también están las empresas pymes que brindan servicios a la minería. Es un ecosistema general. Es un ecosistema muy grande y muy virtuoso, del cual Argentina como país tiene mucho para aprender y crecer. Estamos a las puertas, ojalá sepamos aprovechar. Es un desafío enorme porque hay que luchar contra muchas cosas y bueno, súper interesante también como para después que lo cuentes, digamos. Bueno, en un programa más adelante. En el próximo hablamos de minería. Empezamos por minería. Bueno, todo tiene un final, todo termina. Cantaba Box Day, que un grupo que vos no sé si conocés, Marianela. Yo no quise opinar cuando dijeron 91, no es que esté tan cerca. Soy de por eso vos sos mucho más joven, bajás mucho el promedio. No, acá. Conocí Pampernick, bien, tuve Walkman. Bien. Sí. O como mi hija más grande que me hablaba de los discos de vinilo como esos compact grandes que escuchabas vos. Cuando hablamos de reglas de usabilidad o similar, los alumnos ven el disquete, saben que es guardar, pero no usaron disquete y ahí es cuando no digo la edad. Claro, no. Y de 3,5 de 5 1/4 el disquete. 5 1/4, sí. Y la forma de conectarse a internet, ese ruido que hacía que era fantástico. Sí. Bueno, después de este momento nostálgico, muchas gracias Martín Hassan por estar aquí. Por favor, muchas gracias por la invitación, hermosa experiencia, les agradezco el tiempo y las preguntas, así que bueno, y invito a todo el mundo de las empresas a que conozcan Interact, que es una cámara muy piola de empresas digitales que tienen mucho para brindar como servicio a todas las empresas. Bárbaro, muchas gracias y muchas gracias Ricardo Piñero por la operación técnica y nos despedimos con el tema digital de Joy Division. Hasta el miércoles.